Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces nuestro estudio acerca de la cuarta herejía. La cuarta herejía. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vimos que la primera herejía era ¿qué? La filosofía. La segunda herejía, el legalismo. Y la tercera, el misticismo, ¿cierto? Y vamos a ver entonces la cuarta herejía, que es el ascetismo. Es importante que nosotros estudiemos esto porque todo este tipo de herejías nos quieren desligar de la cabeza que es Cristo. Quiere que no nos sujetemos al señorío de Cristo, que no nos sujetemos por la fe ¿a qué? A la supremacía de Cristo. Nos hacen mostrar a nosotros como que es insuficiente lo que tenemos en Cristo, y no es así. Entonces vamos a ver el ascetismo, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad de poder aprender de este libro de Colosenses, Señor, escrito para nosotros en la edad de la iglesia, Señor, en donde se nos habla de la cabeza que es Cristo y del ataque a la deidad de Cristo, Señor. Te pido que nosotros estemos asidos de Él, que Él es la cabeza del cuerpo, Señor, del cual todos nosotros debemos de estar conectados, para que de esa forma nosotros podamos vivir una vida plena en la suficiencia de la obra de Cristo, aún para nuestra santificación. Te pido que tú me ayudes a desarrollar este tema, Señor, y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El ascetismo, Colosenses 2 del 20 al 23, describe un cristianismo basado en la determinación humana a través de la práctica del ascetismo, ¿cierto? El ascetismo apela a la determinación humana, y lo vemos en Colosenses 2 del 20 al 23, y dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieres en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, no tienen poder alguno o valor alguno ante los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque no es por las obras de la ley que el hombre puede alcanzar ni la justificación, ni tampoco, ya siendo salvo, la santificación práctica, ¿verdad? Entonces, el ascetismo apela a las prácticas de la autodeterminación. Este error aboga por las así llamadas disciplinas espirituales y promueve la autonegación como la clave para la piedad. Cambia una dependencia sincera en Cristo por la rígida autodeterminación. Quita foco nuevamente en la obra consumada de Cristo y la suficiencia de Cristo, y la pone en nosotros mismos. La autodeterminación. Acordémonos que Dios no está buscando en el creyente su autodeterminación. Lo que está buscando en el creyente es fe. Es fe. Que confíe en Jesucristo. En lugar de apuntar a las personas a un consistente andar de fe para vivir la vida abundante, este error requiere equivocadamente de los creyentes el tratar de mejorarse a sí mismos mediante el esfuerzo humano y la autodependencia. Nos hace olvidarnos lo que dice Romanos 6:11, ¿verdad? Considerados ciertamente que muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús. Nos hace olvidar a nosotros que ya hemos sido crucificados juntamente con Él, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Sí? Y nos pone otra vez el enfoque en nosotros mismos, en la autodeterminación, como si nosotros de nuestro propio esfuerzo podemos complacer a Dios, y no podemos, hermanos. Este error desprende al creyente de Cristo, que es la verdadera cabeza de la iglesia. Promueve la dependencia de los esfuerzos humanos en lugar de Cristo. ¿Sí? En Colosenses vemos el ataque de todo este tipo de herejías en que nos quiere a nosotros que desligar de ¿qué? De la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas.
Mientras Colosenses se enfoca en la cabeza, que es Cristo, hay un contraste con el libro de Efesios, que se enfoca en el cuerpo, su iglesia, ¿verdad? En este caso está atacando esa la cabeza. Las herejías que venían en Colosas. ¿Por qué? Porque era un centro, era un lugar en donde convergían la gente que venía del oriente y el oeste, y ellos venían traían filosofías de diferentes partes del mundo, y también traían todo este tipo de religiones falsas, y convergían y estaba siendo atacada la iglesia en Colosas. Todo este tipo de herejías. En un estudio de la historia de la iglesia, hallamos que finalmente el gnosticismo se desarrolló a partir de una mezcla de todos estos falsos conceptos. Por desgracia, no estamos fuera de peligro en la actualidad. Estas herejías continúan el asalto diariamente a la iglesia. Están asaltando constantemente a la iglesia, ¿sí? ¿Cuántas veces no escuchamos desde los púlpitos que tenemos que crucificarnos a nosotros mismos, verdad? Cuando la Biblia ya dice que ya hemos muerto en Cristo, ¿cierto? Hemos sido crucificados juntamente con Él. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Según la historia, durante el segundo y tercer siglo después de Cristo, los gnósticos en una forma u otra abrazaron y promovieron estas desviaciones, ¿sí? Muchos de ellos decían que básicamente que lo físico es malo, pero lo espiritual es bueno. Y además los gnósticos, había una forma primitiva de lo que iba a ser el gnosticismo que estaba atacando cuando Juan escribió la primera de Juan, ¿verdad? Y por eso recalca la encarnación de Cristo, y que el espíritu del anticristo es aquel que niega que Jesucristo es quien, que ha venido en carne, ¿verdad? Porque de acuerdo al gnosticismo, pues Dios no, si Dios se hace carne, entonces como la carne o el cuerpo es malo, es pecaminoso, entonces no pueden concebir que Dios se haya encarnado, ¿verdad? Por eso todas estas cultos de misterio o cultos mistéricos que usted ve hoy en día, como los masones, ¿verdad? Que los masones tienen de diferentes categorías y cultos iniciáticos, que en donde las personas son iniciadas y van pasando a través de niveles, y que ellos van teniendo más conocimiento, y a través de ese conocimiento dicen que ellos van alcanzando la plenitud, ¿verdad? La plenitud. Y todos ellos distorsionan la deidad de Cristo. No lo consideran como deidad, lo consideran como un gran maestro, o como un gran profeta, o como un gran hombre que estaba tratando de alcanzar la plenitud. Y esas son las herejías que están atacando a la iglesia en Colosas. Y todo esto se ve mezclado en la herejía del gnosticismo. El catolicismo romano tiene una mezcla también de gnosticismo, ¿cierto? Y así sucesivamente, la masonería y otros tipos de cultos mistéricos. Debemos darnos cuenta de que las herejías colosenses siguen siendo una amenaza constante al cristianismo. Una o más de estas áreas es casi seguro que han afectado a cada creyente moderno. El crecimiento como creyente llega cuando Dios nos convence de que Cristo es todo lo que necesitamos, y Él tiene todas las respuestas. Por eso en el capítulo 3 de Colosenses, el Señor enseña allí, a través de Pablo, 3:1, dice Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todos estos cultos te ponen la vista ¿dónde? Aquí en la tierra. Te ponen a confiar en los astros, te ponen a confiar en los horóscopos, te ponen a confiar en todo tipo de seres celestiales también, en ángeles, ¿cierto? Son cultos mistéricos o de misterio. Entonces, ¿qué tienen todos estos errores en común? ¿Qué tienen todos estos errores en común, hermano? Ellos tienen un factor en común. Cada error da una lealtad superficial a Cristo. Tanto la filosofía como el legalismo, como el misticismo, y la combinación de todo eso, el gnosticismo. Entonces lo que hacen es que lo que promueven ellos allí es una lealtad superficial a Cristo.
pero ellos no promueven la total dependencia a su suficiencia. Te quitan la mira de Cristo y nos la desvían para que la pongamos en la tierra, ya sea en nosotros mismos, para buscar nuestra espiritualidad interna subjetivamente, ¿verdad? Como lo hacen los hindúes y todo la nueva era y todo este tipo de cultos que vienen, ¿verdad? Cada uno es ante todo una afrenta entonces ¿a qué? A la suficiencia de Cristo para vivir la vida abundante. Todos ellos están controlados por Satanás, porque te quitan la mirada de ¿qué? De las cosas, ¿de qué? De las cosas de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, de donde nosotros emana la vida aquí ahora como creyentes, porque somos embajadores de Cristo y en la estimación de Dios y estamos ¿qué? Sentados a la diestra del Padre. Legalmente hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estamos completos en Él. En todos estos errores el creyente es engañado a vivir por el esfuerzo humano, más que por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20b lo dice claramente. En última instancia, estos errores menosprecian la suficiencia de Cristo y conducen a la falsa idea de que Cristo no es suficiente. Nos volvemos fácilmente como Esaú y vendemos nuestra primogenitura por un tazón de lentejas, ¿verdad? Por un tazón de lentejas. Entonces, vemos claramente que suceden en las iglesias de hoy, en donde hay mensajes, en donde se identifica claramente el pecado, el problema de las personas, pero la solución no se da. ¿No es así? La solución queda en el esfuerzo propio, en la justicia propia, en lugar de la suficiencia obra de Cristo en la cruz. Colosenses 1 del 15 al 18. Entonces, ya habiendo estudiado estas 4 herejías que estaban atacando a la iglesia en Colosas, vamos a hablar acerca de la protección contra las herejías. Y en Colosenses 1 del 15 al 18 vemos a Pablo articulando la deidad de Cristo. ¿Por qué? Es a partir de la doctrina que luego va a venir la aplicación. ¿En dónde? En Colosenses 3, cuando empieza, así pues habéis resucitado. Comienza la aplicación, capítulo 3 y capítulo 4. Pero necesitamos conocer doctrina, hermanos. Doctrina, porque todos estos ataques están hechos directamente a la deidad de Cristo. Entonces, como estamos viendo en la persona de Cristo en Colosenses 1, de 15 al 18, es lo que estamos estudiando. Y estamos viendo de cómo es Dios en relación al Padre. Y eso lo vemos en el versículo 15, ¿cierto? Y luego vamos a ver cómo es Dios en relación a la creación y luego cómo es Dios en relación a la iglesia. Y como les dije, pues, Brett va a hablar acerca de la creación en más profundidad y acerca de cómo está en relación a la iglesia. Cómo es Dios en relación a la creación y la iglesia. Yo me voy a concentrar más en la persona de Cristo, la doctrina, en cuanto a la deidad de Cristo. Colosenses 1:15, vamos a leerlo ahí, por favor, voy a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? En aquel con el cual tuvimos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién es Él? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Vemos allí que como Dios hecho visible, Jesucristo ocupa el primer lugar en toda la creación. En toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan lo que dice Éxodo 33:20? En Éxodo 33:20 dice que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. ¿Se acuerdan? En Juan 1:18 1:18a nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces la pregunta obvia que podemos hacernos es esta: ¿cómo nosotros como mortales podemos tener un vistazo de Dios? Bueno, Juan 1:18 nos dice, vamos allí por favor, Juan 1:18. Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero ¿qué dice la parte siguiente?
el unigénito Hijo, hablando del monogene, unigénito, monogene, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer, el unigénito. ¿Sí? Entonces vemos claramente que el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, a través de la encarnación, hermanos, ha explicado o dado a conocer el Padre. ¿Sí? Como dice Hebreos, que habiendo hablado a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. A través del Hijo. El que ve al Hijo, ve al Padre, porque mi Padre y yo uno somos, dijo Jesús. Y lo interesante en el versículo 18 de Juan capítulo 1, es la palabra conocer. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra a conocer en el griego viene de la palabra exegeomai, que viene de las raíces que significa revelar, de donde sacamos la palabra exegética, ¿verdad? O exégesis. Lo que quiere decir que esta palabra exegeomai, que viene de las raíces que significan revelar o develar. Y eso fue lo que exactamente hizo Dios por medio de su Hijo. Se reveló a sí mismo. ¿Sí? Jesús mismo es la imagen del Dios invisible. Como consecuencia, Jesús es la imagen del Dios ¿qué? Invisible, hermanos. Esta verdad también se ve en Juan capítulo 14, del 8 al 9. ¿Se acuerda cuando le habla el Señor a Felipe? Vamos allí, Juan 8, 9. Juan capítulo 14, del 8 al 9. Juan 14, del 8 al 9. Dice allí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí? Entonces Jesús es la revelación del Padre, es la revelación final de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Esta también la vemos en Hebreos 1, del 1 al 3. Vamos allí, Hebreos 1, del 1 al 3, por favor. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo ha hablado, hermanos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero mire lo que dice allí, Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? Entonces aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible. En Colosenses 1:15, Él es la persona más grande a emerger alguna vez en la historia humana, ¿cierto? Porque es importante que sepamos esto, hermanos. Es importante que nosotros sepamos esto, porque hay de quienes dicen de que Jesús fue un ser creado, ¿sí? Y esto no es lo que está significando el versículo, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero cuando dice que es el primogénito de creación, no está diciendo que ¿qué? Que Él tuvo un principio, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hay una secta que salió alrededor del siglo III, dirigida por Arrio, que se llama arrianismo. Y esta herejía proponía que Jesús fue un ser creado, ¿sí? Que Dios el Padre creó a Jesús a través de una sucesión como de creación de ángeles, ¿verdad? Y
negaba que Jesús tuviese en sí mismo la condición divina, la condición misma divina de Dios el Padre. Afirmó que Jesucristo fue creado por Dios el Padre y que está subordinado a Él. Y sabe, debido a esa herejía fue que se condenó dicha herejía por el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se hizo para fortalecer la Trinidad. ¿Y para qué? Para defender la que es la deidad de Jesucristo en contra del arrianismo. ¿Sí? Eso ocurrió en el año 325 después de Cristo. Se llama el credo niceno, en donde habla que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es la sustancia misma de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto del arrianismo y todo esto? Porque en la vida actual, ahora en el presente, usted tiene una secta que se llama los Testigos de Jehová. Y los Testigos de Jehová adoptaron este tipo de creencia de los arrianos, ¿cierto? Con Carlos Russell, su fundador, en donde Jesús es un ser creado en su rol de obrero maestro. La traducción del Nuevo Mundo es una perversión de lo que es la Biblia original. Y han cambiado versículos tremendamente, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto viene de la combinación de ver de que hay un dualismo, de que la creencia de que el mundo material es malo y el espiritual es bueno. Pero sabemos muy bien que eso es una creencia falsa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué dice en Génesis 1:31? Vamos allí. Génesis 1:31. Vamos a ver si es cierto que lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Génesis 1:31 dijo, cuando Dios terminó los 6 días literales de 24 horas de la creación, el séptimo día cuando descansó, ¿qué dijo él? Y vio Dios todo lo que había hecho, el mundo material, y he aquí que era bueno en gran manera, incluyendo al hombre, ¿verdad? Antes de caer en pecado. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, y fue que reposó en el día séptimo. Entonces, los testigos de Jehová están totalmente errados. Y el arrianismo en cuanto a esto, ¿verdad? Contradicen a Génesis capítulo 1, versículo 31. Cristo no es un ángel creado, ¿cierto? Como dice el arrianismo, de una cadena de ángeles. Él es el creador de todas las cosas, hermanos. Él es el creador de todas las cosas. Él es la imagen de ¿qué? Del Dios invisible. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Pero Jesucristo es la imagen misma de Dios. Es bien interesante ver ese contraste, hermanos. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, mas Cristo es la imagen misma de Dios, la sustancia misma de la deidad, el monogene. ¿Sí? Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la persona más grande a emerger alguna vez en la historia humana. Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos allí. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Es la imagen de Dios. En la encarnación Jesús vino a semejanza de Dios. Jesús es ambos, de Dios y Dios al mismo tiempo. Vino de Dios, pero Él es Dios al mismo tiempo hecho carne. Y lo vemos en Juan capítulo 1, del 1 al 2, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No como dice la Biblia de los testigos de Jehová, un Dios minúsculo, le agregaron el artículo un, ¿verdad? Y no aparece en el griego eso, ellos trastornaron todo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Gálatas 4:4 también nos habla al respecto. Vamos ahí, Gálatas 4:4. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo de Dios vino a ser el Hijo del hombre, ¿verdad?
Como hijo se nos fue dado del cielo, como dice Isaías. Como hijo se nos fue dado del cielo, pero como humano fue concebido. Amén. 1 Timoteo 6:16, también lo puede leer usted por su cuenta al respecto. Puesto que Cristo es Dios, Él fue capaz de convertirse en la revelación de Dios a la humanidad. Juan 6:46, vamos allí, Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Sí? Y Juan 14, del 8 al 10, ya lo leímos, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Absolutamente nadie más puede válidamente hacer esta afirmación. Juan 1:18 nos dice claramente, y a Dios nadie le vio jamás, el unigénito del Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, como lo vimos. Colosenses 1:15b, Él es la imagen del Dios invisible, Cristo es la ejemplificación exacta de Dios Padre. Hebreos 1:3 también lo leímos. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, incluso después de la caída, continuó reflejando algo de la semejanza de Dios. Sin embargo, solo Cristo es la representación exacta de Dios. Pero les dije que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, mas Cristo es ¿quién? Es la imagen misma de Dios. Y eso lo puede usted corroborar en Génesis 9:6, después de que el hombre cayó en pecado y trajo el diluvio, el Señor, porque la maldad era grande en la tierra. Después, cuando acabó el diluvio y se bajó Noé con su familia, el Señor instituyó la pena de muerte en Génesis 9:6, diciendo que el que derramare sangre, a él se le demandará que es su sangre. O sea, la pena de muerte fue instituida. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a su imagen y semejanza, y está hablando de su estado caído. ¿Sí ve? A pesar de que el hombre tiene una naturaleza corrupta, todavía conserva algo de la semejanza, imagen y semejanza de Dios. 1 Corintios 11:7. 1 Corintios 11:7. Dice la palabra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Interesante ese versículo, ¿verdad? Hablando de la autoridad del hombre sobre la mujer. Cristo es la expresa imagen e icón en griego del Dios invisible. Esta palabra imagen e icón fue utilizada de la imagen del César sobre la moneda en Lucas 20, del 24 al 25, y de los ídolos representando los hombres, aves y otros animales en Romanos 1:23, cuando el hombre no concibe la revelación de Dios, sino que se envanece en sus propios razonamientos, ¿verdad? Y su necio corazón se entenebrece y se vuelve idólatra, ¿verdad? Una copia fotográfica de un documento sería una ilustración moderna de esta palabra. Una copia fotográfica de un documento se convierte en la representación exacta o imagen del documento original. Jesucristo y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y está hablando del mismo Dios, el verbo que creó todo cuanto existe en Juan, ¿verdad? Colosenses 1:15c, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué fue significativa y especialmente a los creyentes colosenses esta afirmación sobre Dios siendo invisible? El punto hecho en este versículo apuntó directamente a la herejía. La historia de la iglesia muestra que a medida que las herejías del capítulo 2 avanzaban, Jesucristo vino a ser considerado como una de las muchas emanaciones de Dios. Cristo fue visto como un mero peldaño en una progresión multinivel hacia Dios, como escalones. Si Jesucristo es efectivamente la manifestación visible del Dios invisible, podemos llegar a conocer a Dios simplemente llegando a conocer a Jesús. No hay pasos necesarios y nada es oculto en este proceso. ¿Cierto? ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcáis a Jesucristo, el que el Padre ha enviado, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dios puede ser conocido. Es otra de las defensas que hace en la primera de Juan en contra del gnosticismo, ¿verdad?
que el verbo, el que tocamos, ¿verdad?, se manifestó, dice la palabra de Dios, y tenemos comunión con el Padre. O sea que puede ser conocido. Ahora, veamos la siguiente parte en Colosenses 1:15. Y vamos a seguir acerca de la defensa de la deidad de Cristo que está haciendo Pablo en esta epístola. El primogénito de toda creación. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Jesucristo ocupa el primer lugar como el principal humano de todos los tiempos. Eso es lo que verdaderamente quiere decir. No quiere decir que tuvo un punto en donde fue creado. No, Él es el creador mismo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuántas alfa y omegas tenemos, verdad? Solamente uno, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios el Padre se refería a alfa y omega. Entonces Jesucristo es Dios, hermanos. El primogénito de toda creación, la palabra primogénito viene del griego prototokos. En griego significa primero en orden o rango, aunque la palabra prototokos puede significar primogénito en orden de nacimiento en una familia, no está limitada a ese caso, a ese significado. Históricamente, un hermano aparte del primogénito llevaría a menudo el título de primogénito, prototokos. Adán podría parecer originalmente haber merecido ese título debido a su posición en la historia humana. Sin embargo, Cristo eternamente le precedió y ahora le ha reemplazado como el primogénito prototokos de Dios entre los humanos. Y además es el primero que resucitó entre los muertos para nunca morir, ¿verdad? Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. Miren el énfasis de toda. Significa que Él es el hombre más grande a emerger en la historia humana. ¿Por qué? Porque es el creador mismo. Él es el ¿qué? Él es el primogénito de toda creación. Él precede toda la creación. Todo lo que fue creado fue hecho por Él. Él es la causa de todo efecto en la creación. Cuando dijo en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba Jesucristo junto con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo creando el universo. Y cuando hizo al hombre, ¿se acuerda que hizo? Y hagamos, plural, el hombre a nuestra imagen y semejanza. Está la Trinidad trabajando juntamente. Entonces, Él hace parte de la deidad. Él es la deidad misma, Él es Dios. Esto no quiere decir que el Padre creó a Cristo. Ya lo vimos, ¿verdad? Juan 1, del 1 al 3, nos mostró muy claramente. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice que Él es, ¿qué? Él es el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. Él es el verbo, Él es Dios. El primogénito de toda la creación, ¿verdad? Jesucristo es llamado el primogénito de toda creación porque ocupa la posición principal de primer lugar en la humanidad. Hechos 4:12. Vamos a leerlo allí. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, ¿cierto? Y 1 Timoteo 2:5, vamos allí. 1 Timoteo 2:5. Nos dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces muestra muy claramente que Jesucristo es Dios. ¿Por qué es importante esto, hermanos? De toda creación, como estábamos viendo, ¿cierto? Está hablando que Él es el primogénito de toda creación. Porque en la Biblia de los testigos de Jehová, hermanos, han cambiado esos versículos. Y se llama la traducción del Nuevo Mundo. ¿Y sabe cómo lee? Los testigos de Jehová agregan la palabra otras. En muchas ocasiones en Colosenses 1, del 15 al 20. En su traducción del Nuevo Mundo. ¿Para qué? Para decir que Jesús no es el creador de todas las cosas, sino el creador de todas las otras cosas. Porque según ellos, Jesús mismo es un ser creado. Y obviamente, si Él es un ser creado, Él no puede ser el creador de todas las cosas, sino de las otras cosas. Porque Él mismo fue un ser creado, de acuerdo a su doctrina.
¿Sí ve cómo tergiversan todo? ¿Sabe cómo lee en la Biblia de ellos esto? Lo voy a leer rápidamente. Dice, por lo menos dice en el versículo 15, dice allí, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. Le agregaron la palabra otras en un paréntesis. También dicen, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También dice, más adelante, también él es antes de todas las otras cosas y por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. Y así sucesivamente dice también, y mediante él reconciliar de nuevo consigo mismo todas las otras cosas, haciendo la paz mediante la sangre. Entonces imagínense, no más en esos versículos colocaron muchas veces, como 5 veces, la palabra otras, agregándole a la escritura lo que no está en su original, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado muy bien, porque ellos te dicen, no, es la misma Biblia, ¿verdad? Pero no lo es, hermanos, corrupta totalmente. Entonces vemos que Jesucristo es llamado el primogénito de toda la creación porque ocupa la posición principal de primer lugar en la humanidad. Colosenses 1:15f, el primogénito de toda creación. Y aquí hagamos el énfasis en creación. Jesucristo es plenamente hombre. El significado de la afirmación que Jesucristo es el primogénito de toda creación demuestra que solo Él es el hombre preeminente de Dios en la historia humana. Solo Él ocupa ese honor. Leamos Romanos 1 del 3 al 4. Romanos 1 del 3 al 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. De entre los muertos, ¿verdad? Interesante. Hasta ahí llega mi parte. Pero quiero decirles, hermanos, que ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante que Pablo esté defendiendo la deidad de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque hay un peligro, hermanos, que nos desviemos, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que necesitamos creer. No solamente que creamos en Cristo, sino que sepamos por qué hemos creído en Él. ¿Qué aprendimos hoy a través de esta enseñanza? Que Jesucristo en esencia es ¿qué? Es Dios. Él es divino, no solamente un buen maestro, un hombre recto, un profeta, como dice el Islam, o un ángel, como dice ¿quién? Los testigos de Jehová dicen que Él es el arcángel Miguel. ¿Sí? Entonces claramente nos está mostrando la palabra de Dios que nosotros debemos de estar ¿qué? Concisos, haciéndonos de la cabeza y sabiendo en quién hemos creído. Bien importante. Otro caso es el mormonismo, en donde Jesús y Satanás son hermanos espirituales según su doctrina y que ambos nacieron en el cielo. O sea que tuvieron un principio. Dice que Satanás como espíritu nació después de Jesús en la mañana de la preexistencia. Y su proponente pues fue José Smith, el fundador, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿quién es Jesucristo para usted? Es bien importante. De ahí va a depender que su evangelio sea claro, hermanos. Recuerde que el evangelio no es solamente lo que Él hizo por nosotros. El evangelio es también quién es Él como persona. Él es Señor, Él es Dios, quien murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitó entre los muertos. Si usted quiere conocer a Dios, la única manera es a través del Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Bien importante. Entonces, nosotros debemos de estar
conciso en quién hemos creído. No sé cómo los testigos de Jehová que niegan la resurrección de Jesús, también niegan que hay un infierno y sucesivamente. ¿Qué opina usted, hermanos? ¿Se está haciendo de la cabeza? Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, gracias. Gracias porque en ti estamos completos. Tú dices en tu palabra que tú eres la cabeza. Que ahora podemos poner nuestras miradas en las cosas de arriba, de donde realmente emana nuestra vida como creyentes. Tenemos una nueva ciudadanía, hemos tenido un nuevo nacimiento, somos hijos de Dios por adopción, hemos recibido toda la plenitud del Espíritu Santo. Todo lo que tenemos es que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, caminar por la fe tomando tu palabra como cierta, y de esa manera identificándonos con Cristo, muertos al pecado y vivos para con Él, crucificados. No tenemos que autoflagelarnos como hace el catolicismo en ciertos círculos. No tenemos que apartarnos en monasterios como el ascetismo. Tampoco tenemos que adherirnos a la ley mosaica porque ya Cristo cumplió todo por nosotros. Estamos completos en ti, Señor. Ayúdanos entonces a vivir la vida que tú ya nos has dado, Señor. Te pido también, Señor, si hay una persona que todavía no está salva, que se dé cuenta que la única manera de poder ver a Dios es a través de Cristo. Y que la única manera de poder creer para ser salvo es creer que Jesucristo es la revelación final de Dios. Es la imagen del Dios invisible. Te pido, Padre, si hay una persona que no ha puesto su fe en la obra consumada de Cristo, que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitó entre los muertos, que hoy sea este día, que no salga de este sitio hasta que ponga su fe únicamente en la obra completa y suficiente del Salvador. Porque tu palabra promete, el que cree en mí, como dijo Jesús, tiene vida eterna. Y gracias, Padre, porque nosotros como creyentes, lo que está aquí en juego es la deidad de Cristo. Cuando vimos todos estos ataques en las diversas sectas y en diversos círculos en donde ya se enseña legalismo y todo este poco de cosas, se distorsiona el Evangelio, quieren que nosotros no nos sujetemos a la cabeza, Señor, como autoridad, que es Cristo. Y Padre, ayúdanos porque lo que está en juego aquí es realmente nuestro crecimiento espiritual como creyentes. Y también un evangelio incierto pues va a llevar a la perdición a las personas que realmente quieren conocer a Cristo, Señor. Ayúdanos pues con tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.